Ya estamos de vuelta y preparados para el misterio que nos esconde nuestra entrada. Bon appetit. Ya estamos de regreso aquí en el ajo. Ya estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestra entrada. Pero antes, ya lo saben, permítanme mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa número 1 del ajo. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya se han conectado y se han dado a conocer. Quiero mandar muchísimos saludos a Tanta Nux, Felicitas Lorena Douglas, Raúl Maverick, Irma, la buena más famosa y más querida del ajo, y nuestra amadísima Mara, a Arti, a Edgar Romano Chacón, a Día Dulce, Paloma del Campo, Ferdiñando, Paco Mancilla, Jimena, GC Deus Script, a Super Pac-Man y a todos y cada uno de ustedes que se mantienen en el anonimato. Muchísimas gracias. Todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestro podcast o videocast, a través de evox.com o de la tienda de iTunes en la sección de podcast, y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, Recetario El Ajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Muchas gracias, queridos comensales. Y bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos de lleno ahora sí con nuestra entrada y estas vibraciones que nos llevarán a otros lugares, nos llevarán por un camino mágico? Gracias, mi estimado Dimas, qué bueno que me dices. Nada más para verificar si ahora estamos en lo correcto. Ibarra Boba, si eres tú, mi estimadísimo Super Pac-Man, o nos volvimos a equivocar y cambiamos por ahí nombre. Y aprovechamos, también damos la bienvenida a Sara, que ya se está reportando por acá, que dice, se les extrañó. Muchísimas gracias, queridísima Sara, también se les extrañó muchísimo a todos ustedes aquí en la mesa número 1. Pero bueno, vámonos con nuestra entrada entonces. Por favor, mi estimado Pierre, vente para acá y dinos qué vamos a estar degustando aquí en la mesa número 1 del ajo. Señor Gaviño, comensales del ajo, para nuestra entrada degustaremos en esta mesa número 1 la magia de la vibración. ¿Ustedes qué tal vibran? Bon appetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, queridos comensales, la vibración y sus poderes mágicos, ¿no? Y creo que todos hemos platicado en alguna ocasión, todos hemos compartido en algún momento siempre aquella frase, quizás cliché, que podríamos decir por ahí. Bueno, pues ¿qué tal qué tal estás vibrando? O este lugar me genera muy mala vibra, o aquella persona me genera mala vibra. Bueno, pues comentarios de aquella naturaleza, pero también desde dónde viene la propia vibración, y la vamos a canalizar un poco más hacia quizás los términos físicos que entendemos de manera más común al hablar de vibraciones. También permítanme en este momento, no nos equivocamos, si es nuestro estimadísimo Super Pac-Man, me parece maravilloso, y nos dice buenas noches para ti. Y también queremos mandar muchos saludos a Centro Ananda, que si no me equivoco es nuestro amigo Hiram, que también le damos la bienvenida. Namaste, bienvenido aquí a la mesa número 1 del ajo. Nos dice saludos, suena interesante el programa de hoy, y suena bastante interesante. Hago resaltando la palabra suena, porque nos vamos a ir enfocando sobre todo hacia el camino sonoro de las vibraciones. A eso me refería también. Cuando hablamos de vibración, pues usualmente lo relacionamos en nuestro conocimiento general, pues hacia
hacia el sonido. Y esas vibraciones, que también trataremos de hacer una conexión, hay un puente directo hacia nuestro plato fuerte y esta conspiración de los 440 Hz y que nos fueron cambiados para dejar de vibrar con la naturaleza, dejar de vibrar con el universo. Ya lo platicaremos en el plato fuerte, por supuesto. Primero empecemos a desglosar, empecemos a desmenuzar justamente esta temática del día de hoy que bueno, todos creo en algún momento hemos aplicado esta frase: me generó mala vibra, me generó buena vibra, qué buena vibra trae aquella persona. Y cuando hacemos referencia a esta frase, como digo, puede sonar muy cliché, y justamente estamos hablando de la empatía, ¿no? ¿Qué tipo de energía nos estuvo emitiendo, ya fuera el lugar, ya fuera esta persona, y cómo nosotros la recibimos también? Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, incluso con nuestros amigos de Aura Mágica, con Vero y Lalo, que les mandamos un abrazote y besototote respectivamente allá a sus instalaciones en el astral, que bueno, hoy tuvimos el gusto de verlos en vivo y en directo, que nos visitaron allá en Érase un Café, que muchas gracias a ellos por acompañarnos. Bueno, ya lo platicábamos en alguna ocasión, desde un aspecto quizás más científico, pues todos, así como en la comunicación hay un emisor y un receptor, bueno, también a nivel eléctrico, vibracional de nosotros mismos como seres humanos o nuestro propio entorno, también nosotros emitimos ciertas ondas, cierta energía, cierta vibración, y al mismo tiempo también somos receptores de esas mismas vibraciones de nuestro entorno o de las otras personas que nos rodean. Bueno, pues ahí están los detalles que también nos van dando pie y nos van dando camino hacia la vibración y la propia magia de la vibración. Ahora, yéndonos un poco más encaminados hacia este mundo del sonido, hacia este mundo de la vibración sonora. Bájale un poquitín más, mi estimado Dimas, gracias. No, bájale, gracias. Yéndonos justamente hacia este camino sonoro de las propias vibraciones, queridos comensales, es cuando vamos hallando, quizás muchos de ustedes que profesan alguna religión, muchos de ustedes que viven o se encuentran envueltos en el mundo religioso, habrán escuchado este término del poder de la oración, de la magia, si quieren ponerlo, de la propia oración, como vuelvo a citar a nuestros amigos de Aura Mágica, incluso a la hora de hablar de hechizos, pues también la importancia de la vibración, del profesar este hechizo, de hacerlo adecuadamente. Hemos hablado también en algunas otras ocasiones, incluso el programa anterior, si no mal equivoco, justamente hablábamos, que se hablaba también de que pues lo primero, la creación del universo, de donde estamos, de todo lo que hay, pues surgiría con el sonido. Hemos también platicado con nuestro estimadísimo Arraez, que quién sabe por dónde andará el buen Arraez, pero le mandamos fuertísimo abrazo donde quiera que esté, seguramente en la chinampa flotante con mucha chamba. Bueno, también hemos platicado, ¿no? Visto desde otros dogmas, desde otras tradiciones, como también relacionan a que la palabra es creadora, pero no, la palabra en sonido, la palabra pronunciada es justamente la que va dando la fuerza, es la que va promulgando, la que va creando en ese sentido. No nada más hace falta, que ya también se ha mencionado en repetidas ocasiones, la intención que se tenga en torno a alguno de estos sentidos, sino que también vamos hallando cómo la palabra es la que va a dar forma y va a dar creación a los hechos. Ahora, bueno, pues ya tenemos, digamos, esta cosmogonía, tenemos estos elementos, estos ingredientes que nos van dando forma dentro del propio platillo, y de repente, pues tenemos que llegar a ese punto de cómo pronunciarlo, cómo emitirlo, cómo hacerlo sonoro, la propia voz, la propia magia, ¿no? El ajo en sus inicios, que iniciaría como programa radiofónico, no también televisado, o bueno, proyectado streaming, a través del streaming. Bueno, la magia, que yo repetía en diversas ocasiones en temporadas anteriores, que también tiene la propia crónica, la propia palabra a la hora de ir describiendo los aspectos o escuchar el programa a través del podcast, y cómo el ir escuchando de repente cómo se van convirtiendo las historias cambia brutalmente. Un cuento, una novela,
mientras la vamos narrando, también la propia entonación nos va dando un mundo completamente distinto al que quizás vemos proyectado en una pantalla y ya está digerido mucho del mensaje. Bueno, pues en estos casos vamos nosotros sintonizando y también pues, hay que marcar esta parte, ¿no? Somos emisores y somos receptores, así como también nosotros emitimos, de repente cambia brutalmente la vibración y el sentido. Parte también de la magia, y ahí quizás me voy a aspectos psicológicos, ¿no? Que también son claves dentro de estas historias, queridos comensales, dentro de estos procesos mágicos de la vibración. Simplemente en el hablar, vamos a tratar de aterrizarlo a la parte más cotidiana. De repente hay gente, sobre todo gente muy cercana, que dice, quizás no es lo que dicen, no es el mensaje, sino el tonito, es lo que cala. Se utiliza esa frase, bueno, pues cierto, porque también no es suficiente con decir la palabra, sino en qué entonación, en qué vibración lo estamos haciendo adecuadamente. Permítanme dar la bienvenida también a nuestra queridísima María Luisa, más que bienvenida María Luisa, y también aprovechando para Robert Zinsky, que se reportan casi en paralelo, más que bienvenidos aquí a la mesa número 1 del Ajo. Y María Luisa nada nos pone aquí a través del Ajo Mail, nos pone un OM completo, nada, me parece maravilloso, queridísima María Luisa, porque sí, justamente vamos hacia ese tipo de vibraciones, vamos a ir hacia ese tipo de sintonías. Incluso me da mucho gusto que Centro Ananda esté conectado con nosotros aquí en la mesa número 1, porque seguramente y probablemente muchos de ustedes lo habrán vivido en estos centros de oración, ashrams, o en estos centros de meditación. Bueno, pues la oración es constante, ¿no? O estos cánticos, si no queremos llamarle oración, vamos a llamarle cánticos, pero estos cánticos también son base y muchas veces son los que nos van dando esa paz, ¿no? Yo lo pongo como no un practicante, por ejemplo, del budismo, pero que ha acudido a los ashrams para las meditaciones y todo. Bueno, estos cantos, estas vibraciones con los sonidos, justamente me llevan a estados de relajación impresionantes, ¿no? Bueno, pues vamos hallando que también justamente el emitir esas palabras, el recibir nuestro propio sonido y el eco de todo lo que se va generando, y en compañía, ya sea en solitario o en compañía, también van cambiando nuestras vibraciones internas. Ya por acá nos comenta nuestro estimadísimo Paco Mancilla, que te mandamos fortísimo abrazo, Paco. Nos comenta, voy con tu mensaje, permíteme un segundo. Ya lo tengo por acá. Nuestro estimadísimo Paco ya nos comentaba por aquí, dice... incluso nosotros a nivel molecular estamos constantemente en vibración. Bueno, sí, ciertamente, mi estimado Paco, todo el tiempo estamos en una vibración constante. Entonces esto también nos va afectando. Por ahí vamos a mencionar un poquito más adelante este proyecto que hubo del cambio de las moléculas del agua a través de la vibración. Bueno, también es cierto, existen varias teorías también al respecto, varios detalles, con respecto a estos factores de cambiar las moléculas del agua, emitiéndole amor, o dependiendo de la música que se le colocara. Bueno, en ese sentido, dando por cierto toda la investigación que ha sido publicada, más allá de cualquier otro bulo que existiera, bueno, en ese detalle, pues sí, también va cambiando, nuestra vibración va cambiando, y hay que entenderlo también. Todos vibramos de repente en sintonías distintas y hay cosas que nos agradan más y nos agradan menos. Vamos a seguir en ese respecto. Por acá, nuestra queridísima Lady Arches, más que bienvenida, queridísima Lady. Besototote para ti, más que bienvenida. Ahora sí llegamos temprano, que me da mucho gusto el miércoles pasado que llegaste, no más para saludar y ayudarnos a bajar cortina y a barrer aquí en la mesa número 1 del Ajo. Pero qué gusto tenerte aquí. También mira, damos la bienvenida a nuestro estimadísimo Francisco, repartidor de verano, que nos dice saludos a la mesa del Ajo y a toda la familia de Érase un Café. Muchísimas gracias, Francisco, qué gusto leerte por acá, que nos andes acompañando, tipazo Francisco, que nos auxilia ya en este proyecto de Érase un Café. Qué gusto que nos acompañes, estimado Francisco. Y también por acá nos comenta nuestro estimadísimo Centro Ananda, nos dice un placer acompañarlos esta noche
dije, y eso de la vibración es muy extenso y extremo, interesante. Sí, obviamente, ¿no? O sea, podemos hacer especial completo, vamos a tratar de tocar varios puntos cruciales, estas aristas básicas dentro del tema de la vibración, porque sí, podemos dedicar programas y programas al respecto de esta temática. Les hablaba yo que vibramos en distintas frecuencias, distintas personas, explicándolo, aterrizándolo un poquito más en este sentido. Mucha gente de repente platica, no, es que yo con la música clásica no entono, o entono más con el rock pesado, el rock metal. Hay gente que dice, no, pues ni rock metal, ni pop, ni música clásica, sino que lo mío es la balada, o es la cumbia, la música norteña, el tango, bueno, todo este género de melodías. Simplemente, y ahorita vamos a hacer este viaje a través del tiempo, también para poder entender solo un poquitito. Gracias, mi estimado Dimas, gracias, qué amable. Dentro de este mismo viaje a través de la historia, bueno, también vamos vibrando de manera distinta con nuestro entorno. Obviamente, parte de nuestra vibración, hay una vibración básica, pero también esas facetas que vamos cambiando dentro de nosotros mismos pueden ser las empatías que vamos generando con vibraciones musicales, así de simple y de sencillo. Hay gente que es fanática, yo levanto la mano en esos aspectos, por ejemplo, con la música, que uno diría, pues es de melodías deprimentes, ¿no? Y en realidad en ese sentido a mí no me deprimen, me ponen en un estado, no digo zen, pero sí en un estado un tanto más ecuánime, hasta en un estado de inspiración, en un estado creativo, mientras que de repente pongo esa música, se la pongo a alguien y bueno, se suelta a llorar y casi traigan la botella de tequila, ¿no? Entonces vamos viendo esos cambios. Hay gente que literal con la música clásica, música barroca, violines, música instrumental, bueno, no pueden estarla escuchando porque terminan dormidos y de repente le pones la batería y se llenan de energía, o gente que nada más con música de tambores, y ahí es donde damos ese viaje directo hacia la antigüedad, y lo vamos viendo todavía permanente en nuestros tiempos, ¿no? Esa propia música, esos primeros ritmos que se originarían en los inicios de la especie humana, en los inicios de ese despertar mágico que tendríamos nosotros. Bueno, en esos puntos, bueno, los tambores, los troncos, las piedras, el chocar de ciertos objetos que iban generando ciertos ritmos, bueno, sí iban acoplados al propio ritmo de nuestros cuerpos. Cuántas veces de repente escuchando música con tambores, música de cuerdas, en ciertas vibraciones, en ciertas melodías, vamos nosotros cambiando también nuestra vibración. No, espérate Dimas, espérate mi estimado Dimas, gracias. Una disculpa por eso, todavía andamos haciendo modificaciones técnicas aquí en el ajo, una disculpa por esa rúbrica. Tache para ti mi estimado Dimas, tache. Bueno, justamente vamos encontrando esa vibración. Lo más elemental podrían ser los tambores. Escuchamos ese ritmo de tambores y nuestro corazón lo va adaptando. ¿Por qué motivo lo va adaptando? Bueno, parte de la misma naturaleza, parte de nuestra propia raíz, de nuestra propia conexión con nuestro entorno. Esos ritmos, el corazón los va asimilando, los va llevando. Por ahí hay gente que dice, cada vez que voy al antro, al boliche, a la disco de fiesta, y traen el famoso punchis, haciendo la onomatopeya, me baja mucho la energía, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que únicamente con ese pum, 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 me sube toda la energía. Bueno, en esa empatía que se va haciendo, y vuelvo a lo mismo, esas vibraciones. Pero volvamos a lo más natural, los propios instrumentos. De un instrumento eléctrico, de un instrumento modificado ya por la tecnología, que sí, también genera diversas reacciones en nosotros mismos, de repente vamos encontrando, y los invito a ustedes, queridos comensales, quizás después hacer la práctica, aquellos que tengan la posibilidad de tener una guitarra, que tengan alguna flauta, que no sea la clásica flauta de escuela, sino quizás alguna flauta realizada con maderas, o incluso algún tambor, o improvisar de alguna manera algún tipo de tambor, caja sonora, y empezar a llevar distintos ritmos, como también su cuerpo va cambiando. Con las cuerdas, por ejemplo, es muy interesante con los instrumentos de cuerda, porque al mismo tiempo que uno emite el sonido en esta caja sonora con la cual cuentan todos estos instrumentos, pues se va reflejando justamente esa vibración, y usualmente estos instrumentos los tenemos pegados al cuerpo y van haciendo ese cambio. El cuerpo va manifestando cambios dentro de sí.
Y ahora vámonos al instrumento primigenio, al instrumento clave del ser humano. Y me estoy refiriendo justamente a nuestra propia voz. Y retomando ese mensaje que nos mandaba nuestra queridísima María Luisa con ese Om. Bueno, esa nota mágica, muchos la han llamado así, esa nota de conexión con el mundo. Incluso también se le ha llamado la nota que somos todos, ese hilo conductor que nos conecta a todos y cada uno de nosotros, el famoso Om, y ese alargado. Lo han intentado hacer más allá de en el juego, en la imitación, en la broma, hacerlo, tratar de hacerlo seriamente, dedicarse, quedar en silencio en medio de sus habitaciones y hacer esta conexión con el Om. Y sentir esa vibración en el pecho, que viene desde la garganta, baja por todo el pecho y después recorre el cuerpo completo. Bueno, pues parte de eso es la vibración esencial y la vibración de la magia. Me voy rápido con sus mensajes, queridos comensales, permítanme un momento. Ya por acá, ya nos comenta nuestro estimadísimo Hiram, dice: eso que comentas es muy cierto, nuestras vibraciones van de las densas, de las más densas a las más sutiles y en varios niveles. Todos en este plano nos encontramos o en este universo o en esta dimensión, como se le quiera llamar, y dependiendo del tipo de vibración es como logramos percibir las cosas. Bueno, sí, justamente, ¿no? También este sentido de la percepción también va muy en torno a la frecuencia en la que nosotros mismos nos vamos sintonizando. Ok, continúa mensaje, gracias mi estimado Dimas. Nos dice: ahora este tipo de vibración se convierte en algún tipo de energía, y cómo nos ayudan los sonidos es precisamente a mover y hacer circular esa energía, movilizando todo tipo de vibraciones. Maravilloso, y justamente vamos hacia ese camino, mi estimadísimo Hiram, vamos hacia ese punto clave del poder, de la magia de la vibración. Pero sí, todos estamos conectados de alguna manera y en algún sentido vibracional con nuestro entorno, con nosotros mismos. También nosotros, de qué manera vibramos, de qué manera estamos sintonizados, cuál es nuestro estado de ánimo. Vuelvo al inicio de este tercio donde les mencionaba, todos estamos vibrando de alguna manera, incluso en los especiales que estuvimos haciendo del fin del mundo la temporada pasada, con el pretexto del 21 de diciembre del 2012, justamente mencionábamos que también hay gente que se encuentra en otras frecuencias, ¿no? Y son completamente válidas, y de repente decimos, bueno, es que ojalá todos estuviéramos en la misma frecuencia. Bueno, también la diversidad de frecuencias es lo que hace tan entretenida y tan interesante esta vida. Pero esas frecuencias que también nos van cambiando, ¿qué es lo que percibimos? Que muy bien mencionaba nuestro estimado Hiram Centroananda, mencionaba perfectamente. De repente nuestra percepción es: no quiero vibrar quizás en un plano más sutil, que me permite ver horizontes, mundos que para muchos serían ciencia ficción, mitología, un fraude también, visto desde una vibración más densa, como sería lo escéptico. Bueno, yo colocando estos títulos, ¿no? Claramente cambian dentro de la realidad, pero visto desde esa perspectiva y visto desde esa realidad, también es lo que vamos percibiendo y lo que vamos sintiendo. Y sí, hay también que considerarlo, y sí, hay que también subrayarlo en el entorno. Hay un punto, y volvemos a este sonido esencial, a este Om, que nos va llevando hacia esa vibración básica, hacia esa vibración clave que nos conecta a todos. Todos estamos de repente en una misma frecuencia, todos estamos de repente en un mismo sentido, en una misma conexión. Es ahí donde cambia brutalmente, es nuestra conexión y nuestra percepción del entorno. Continúo con sus mensajes, queridos comensales. A ver, permítanme por acá actualizar las listas, que por aquí se me quedaron algunos mensajillos. Ok, ya te habíamos saludado, mi queridísima Raquel. No, más que bienvenida, Raquel. Aquí a la mesa número 1 del Ajo, y Raquel ya nos está comentando desde hace ya algún rato. Dice: las vibraciones son muy interesantes. A mí, por ejemplo, el violín me pone o muy melancólica o muy alegre, dependiendo el tipo de notas
que esté emitiendo el violín solo me gusta, no he tenido tiempo ni dinero para practicarlo. Bueno, pero simplemente el escuchar la música de violín ya te produce cierta reacción, porque también, y creo que lo mencionábamos al inicio del programa, también todos nosotros vamos conectando de alguna manera, incluso con los instrumentos, vamos conectando de alguna manera con ciertos sonidos, ciertos ritmos. Por ahí también otros estudios que se realizaban a nivel científico, estas vibraciones, que decían, bueno, pues si colocamos ciertas plantas y les ponemos rock metal, o les ponemos música de Mozart, o les ponemos una balada, etc, etc. Bueno, el crecimiento de la planta va cambiando, y ya quitando los aspectos circunstanciales, simplemente diciendo, bueno, todas las plantas dentro del mismo desarrollo, las que tenían rock metal, fueron las que crecieron más rápido y de manera más robusta, mientras que las que traían a Mozart crecieron de manera más delicada. Bueno, también depende del tipo de vibración. No creo que toda la naturaleza vibre a ritmo de rock metal, sino no habría gente que no es fanática de ese tipo de música, o también lo platicábamos con Vero y Lalo de Aura Mágica en alguna ocasión, cuando Vero, que es fanática del rock metal, también decía, bueno, pues ella es cuando entra en sus estados de relajación, en sus estados probablemente de trance y de esa conexión, y cuando tiene una mejor conexión con el astral, una mejor conexión con sus dioses prehispánicos, mientras que del otro lado vemos a Eduardo con toda esta música, con todos estos conocimientos chamánicos, con todos estos conocimientos nórdicos, y de repente él dice, no, pues para mí un poco de música más tranquila, música medieval, música celta, es lo que a él lo hace vibrar de una manera más expansiva. Porque también, hablemos de esto, cuántas veces, y de repente decimos, no, es que esta persona trae muy buena vibra, o de repente nos dicen, oye, es que tienes muy buena vibra, y probablemente ese día te sentiste, se platicaría quizás desde un plano esotérico, se diría, tiene el aura expandida. Bueno, pero ¿no les ha pasado que hay días que amanecen, o que escucharon algo, o que vibraron de alguna manera, y se sienten como si abarcaran mucho espacio, como si fueran ustedes más de lo que el cuerpo físico delimita, el sentido del tacto delimita, bueno, toda esa energía que se empieza a expandir y que se contagia a la gente, ¿no? Volvemos a ese punto donde nuestro estimado Hiram, nuestro estimado Centro Ananda nos comentaba, bueno, esa energía pues se mueve, llega, se moviliza hacia otro tipo de vibraciones y entra en contacto con los demás, porque no lo olvidemos, no por el hecho de que no sea algo visible a nuestros sentidos, no sea algo a la percepción general, deja de tener esa conexión con los propios campos energéticos, las propias vibraciones que emite la otra persona. Vuelvo a lo mismo y comparto esa experiencia que tuve en los ashrams, en estos centros de oración o de cántico, y algunos budistas, algunos otros no, en los que acudí. Bueno, pues justamente esa vibración, de repente quizás uno que no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, queda pues casi en silencio, escuchando algún instrumento sonar, y esas voces en un mismo ritmo, en un mismo tempo, emitiéndose, y de repente a uno lo llevan a un estado de relajación, a un estado de trance. Ahora, el poder de estas vibraciones, desde la antigüedad ya se sabía, los propios chamanes lo conocían, en este poder de la magia, en este poder de la transmutación. Bueno, ¿cuáles eran los procesos más sencillos, más allá de cualquier planta alucinógena, más allá de cualquier otro tipo de estimulante externo? Bueno, la propia música, la propia danza y el propio sonido, la propia oración o cántico, o la propia emisión de palabras o vocales, lo que producían en uno mismo era entrar en trance. Era lo que permitía a estos chamanes, a estas chamanas, entrar de una manera sonora en un estado de trance. Se ha demostrado también científicamente, por ejemplo, con este OM que ya hemos mencionado repetidamente durante este tercio del programa. Bueno,
que el OM lo que hace es cambiar las ondas sonoras, las ondas vibracionales de nuestro cerebro, nuestras ondas eléctricas que se mueven a través de las neuronas, generan este tipo de cambios, dejándonos también en un plano neutro, dejando que también el cerebro, a través de los sonidos que va recibiendo, de esas vibraciones sonoras que va recibiendo a través del oído o incluso a través del propio tacto, van generando cambios dentro de nosotros. La magia de esas vibraciones, la magia que vamos sintonizando, nunca mejor dicho, es lo que nos permite también cambiar nuestro entorno, es lo que nos permite también cambiar y generar esta magia a nuestro alrededor. A través de la meditación, como ya les mencionaba, a través de la meditación, muchas veces estos sonidos, muchas veces estos ritmos, muchas veces estas pequeñas vibraciones son las que nos van cambiando de aquí. Y justamente en esa sincronicidad ya nos estaba platicando nuestra queridísima María Luisa. No olvidemos aquellos sordomudos que llegan a tener ritmo musical, perdón, es que perdí ahí un poquito el mensaje. No olvidemos estos sordomudos que llegan a llevar el ritmo musical a través de las vibraciones del sonido, sin saber cómo suenan, ya sienten un ritmo y una vibración. Por supuesto, incluso no recuerdo quién me platicó la historia, que conocía a una persona que no podía hablar, no podía escuchar y que tocaba un instrumento y que llevaba el ritmo a través de sentir, llevaba un instrumento de percusión, seguramente era una caja, no recuerdo también bien esa parte de la historia, y que colocaba su mano hacia donde estaba la bocina, donde se emitían los sonidos, y ahí era como iba entonando el ritmo. Permítanme también, queridos comensales, dar la bienvenida a nuestro estimadísimo Erraes, más que bienvenido, Erraes, fortísimo abrazo, qué bueno que ya nos estás acompañando aquí en la mesa número 1 del Ajo. Buenas lunas para ti, mi estimadísimo Erraes, gustazo de tenerte aquí, y buena vibración contigo. Nos dice como Helen Keller. ¿Qué parte de Helen Keller? Esa parte de la historia no la conozco, mi estimadísimo Raes. Platícanos acerca de eso y vibremos en misma sintonía. Y bueno, este hombre renacentista, nuestro estimado Raes, que también pues como músico lo llegas a conocer de melodías que hemos puesto tuyas aquí en el Ajo, en estas experimentaciones, también empiezan a alterar un poquito nuestros estados anímicos, probablemente llevando hacia cierto tipo de trance. Vamos a poner un poquito de musiquita de fondo, por favor, Dimas, para que también me den oportunidad de dar un trago de café en este momento. Muchas gracias, mi estimado Dimas. Gracias. Ya también para tomar un poquito de aire, para que la vibración sea constante y no mute en otros lados. Ya nos pone aquí sonrisa grande nuestro estimado Reyes y dice, llegando, no más que bienvenido. Y también dice, es que llegué justo cuando comentaban de alguien privado del sentido del oído y otros, y que tenía la capacidad de sentir. Ok, en ese sentido, sí, pues justamente, ¿no? O sea, en esa capacidad, en estos sentidos de vibración, bueno, no únicamente la vibración, sí, el sonido es parte de ella, pero también en esa sensación, ya sea táctil o de otro sentido que todavía no conocemos a profundidad y no está etiquetado en estos 5, también que nos permite entrar en sintonía con nuestro entorno. Voy. Voy con más mensajes. Ok, aquí nuestro estimado Hiram Centronanda dice, ahora este tipo de vibración se convierte en algún tipo de energía. Ok, ese ya lo habíamos leído. Dice, aquí comparto un link interesante sobre los sonidos de algunos planetas y lunas de nuestro sistema solar. Interesantísimo. Ya hemos tenido, creo que no hemos transmitido los sonidos aquí en el Ajo, muy interesante, y aparte también hablamos justamente de esas vibraciones, queridos comensales, de los propios planetas. Bueno, pues las ondas que están en el espacio, gracias por bajar el sonido y más, las ondas que van en el espacio, pues no van con micrófonos grabando los sonidos, sino lo que hacen es recibir justamente permítanme,
ya está, recibir la lectura de ondas de los campos electromagnéticos de estos lugares, que bueno que nos lo compartes, mi estimadísimo Hiram, y de ahí, a través de un proceso, se hace audible. Entonces, de esa manera, vamos viendo que también las vibraciones de los propios planetas, del propio planeta Tierra, las vibraciones de los campos electromagnéticos de lunas y de otros planetas dentro de nuestro sistema solar nos van generando sonidos. Entonces también hay una vibración que nos está conectando dentro del propio universo, queridos comensales. Que aquí estamos compartiendo justamente el link a través de nuestras redes sociales, que es cortesía de nuestro estimadísimo Hiram. Muchísimas gracias. Ya estamos compartiendo el enlace aquí a través de nuestras redes sociales. Ya quedó, ya quedó, es que andaba yo aquí colocando texto. Muchísimas gracias, Hiram. Dedicaremos algún programa justamente a esos sonidos, a esas vibraciones. Y nos dice también en redes, ya leí 432 versus 440 Hz. Bueno, vamos a platicar de ello, y creo que esto funcionará como introducción para platicarlo ya de lleno con nuestro estimadísimo Ahonimus en nuestro plato fuerte, por supuesto. Ya nos está dando ahí ciertas frecuencias de sintonía también de las notas musicales. Ya lo estaremos platicando, por supuesto, aquí en esta mesa. Pero bueno, continuamos con esta magia, con el poder de la vibración, porque ¿qué hay de mágico en esa vibración? Simplemente vamos a verlo desde la parte más física, y de ahí retomamos esta parte ya espiritual, esta parte ya mágica de la propia vibración. ¿Cuántos experimentos no se realizan con la vibración en el agua, con la vibración de sonido y en diversas superficies? Inclusive no hemos platicado tampoco de lleno, fue una temática que rozamos sutilmente en nuestra, que fue sexta temporada, en la cuarta temporada, ¿verdad? De La Cruz del Diablo. Sí, cuarta temporada del ajo, que estuvimos platicando, bueno, una sintonía que se realizaba con una placa metálica, colocando cierta cantidad de arena, y con una cuerda de violín en ciertos puntos se van generando estrellas o soles o cruces que utilizaron mucho los templarios, que utilizaron mucho estos conocedores en la antigüedad de la magia del sonido, y que la fueron modificando, la fueron colocando, generando figuras perfectas, simétricas y de una manera maravillosa. Estos sonidos fueron prohibidos en la Edad Media por considerarlos satánicos, por considerarlos algo demoníaco. Sin embargo, estas vibraciones, ya después de mucho tiempo y los análisis realizados, estas vibraciones que llegaban a generar figuras, como decía, simétricas, también esos sonidos son los que permitían de una manera entrar en una vibración y en un cierto estado de trance o de meditación a las personas a la hora de la oración. Estos sonidos, a la hora de emitirlos con la propia garganta, lo permitía. Vamos con la física elemental, física sencilla, y nos vamos otra vez hacia la parte espiritual. Vamos, siguiente punto, las vibraciones que vamos viendo con las ondas del agua. También diversos tipos de terapia, hidroterapias, se realizan con vibraciones para poder relajar ciertas partes del cuerpo. Música de relajación, que también entran en ciertos puntos vibracionales para podernos hacer entrar en estados alfa, en estados beta, en estados gamma de ondas vibracionales de nuestro cerebro. Entonces vamos cambiando brutalmente, y aquí nuestro estimado Israel adelantándose muy a su manera, pero también dándonos pie a los hertz, a los que están en sintonía, las notas musicales, que ya nos pone do menor y do mayor, 256 y 512 Hz, re en 288, mi en 324, fa en 344, sol en 284, 384 sol, la en 432, si en 486 Hz. Bueno, justamente estos hertz de sintonía que tienen de entonación los instrumentos en las notas, bueno, son justamente los que van vibrando con nosotros. Y por ejemplo, ahora que leíamos justamente la nota si, que está en 486 hertz, justamente, por ejemplo, la nota si se utiliza mucho, por ejemplo, con instrumentos como el violín, y lo que genera son
o ciertos tipos de trompeta o instrumentos de aire metálicos, lo que genera es que son sonidos tan estridentes que nos ponen en sentido de alarma a partir de una sintonía 100-486. Pues son puntos muy interesantes, puntos bastante curiosos, que vamos hallando. Y también quiero mandar un saludote a Débora, más que bienvenida, y también que está por acá Ismael, mi estimadísimo Ismael, y Úrsula. Qué gusto tenerlos aquí en la mesa número 1 del Ajo. Más que bienvenidos aquí en la mesa número 1. Volvemos a compartirles, les recordamos que si no nos sintonizan correctamente a través de ustream.tv/channel /el Ajo, lo pueden hacer a través de boundlife.tv /recetario el Ajo, o a través del ajo.com.mx sin ningún pretexto. Ahora también nos comenta por acá nuestro estimado Hiram, dice: sería interesante poder escuchar el sonido de nuestras vibraciones, y así es a través de los campos magnéticos. Bueno, es que nosotros también tenemos campos magnéticos. Para aquellos que dudan sobre la existencia o el poder o la realidad del propia aura, bueno, pues también es un campo electromagnético que nos está rodeando, que nosotros mismos generamos, y sería muy interesante. Quedaría ahí para invitación, quizás alguno de nuestros comensales que se dedica al campo de la ciencia y también tiene conocimientos sonoros o conoce a alguien, podríamos hacer un experimento de aquella naturaleza y ver cómo nuestro campo electromagnético también emite ciertos sonidos, emite algún tipo de onda sonora que cambie y capacea nuestro sonido primigenio, nuestro sonido propio, ese otro código de identidad que podríamos hallar, o ciertos estados de ánimo que tengan ciertos sonidos, ¿no? Y no nada más los que relacionamos ya popularmente, dogmáticamente, hacia ciertos sonidos instrumentales, melódicos, o musicales que vamos encontrando, ¿no? Ahora, nos dice Raes, ya hablaron de Cobol y la estandarización. No, eso queda para plato fuerte, mi estimado Raes. Todavía no estamos en eso, estamos en el poder mágico de la vibración. Y vamos a ir justamente en este proceso de la vibración, cómo nos va llevando, cómo nos va canalizando hacia estados de la magia pura. Muchas veces aquellos que profesan el catolicismo les habrán dicho: no, es que hay que rezar con intención, hay que rezar con verdadero amor, hay que rezar de una manera predominante. No sabría decirles de algunos otros dogmas, religiones o tradiciones, pero finalmente no es tanto. Y esto lo voy a explicar desde esta parte de la magia de la propia vibración, quizás desde una teoría hermética de la vibración, más allá de la religión que sea, más allá de incluso, bueno, si influye lo que uno está diciendo, pero también en esa intención no está tanto bueno, es que sí lo hago con amor, es que sí lo hago con despecho, sí, es que no, ahí el punto de la intención a la hora de referirse a la propia intención funciona igual en la magia, con cualquier hechizo. Es que esa vibración, a la hora de emitirlo, la vibración vaya acorde con nosotros. Intenten hablar, intenten hacer algún tipo de canto, intenten repetir alguna frase varias veces en distintos tonos, en distintas vibraciones para sí mismos. Y llegarán a percatarse, queridos comensales, que en ese tipo de vibraciones, como digo, pues muchos de los que profesan la religión católica podrán percatarse de dicho hecho, el Padre Nuestro, la oración que ustedes quieran, a la hora de estarla repitiendo e ir cambiando el tono, ir cambiando esa intención, cambiando esa vibración, va a llegar alguna en la que ustedes mismos van a sentir esa empatía de su propio organismo, de su propio cuerpo, esa vibración como el Om, que al menos hasta ahora no he conocido persona alguna que me diga: no, es que cada vez que hago un Om o la vez que lo intenté me sentí mal, sino que van a sentir como una armonía en su propio entorno, una armonía en su propio ser. Bueno, justamente ahí es donde entra la magia, ahí es donde entra el verdadero poder de la vibración. Una vez que nosotros estamos vibrando armónicamente con nosotros mismos, estamos vibrando armónicamente con nuestro propio entorno. ¿Qué pasa cuando alguna nota desafina? ¿Qué pasa cuando un instrumento que tocamos o alguna persona cercana a nosotros está tocando y cambia la tonalidad, cambia el ritmo, cambia el tempo? Bueno, justamente nos hace ruido, nos genera algún disgusto. Alguien que desentona a la hora de cantar nos genera algún disgusto. Bueno, es exactamente lo mismo. En el punto que entra de entonación, en ese punto de vibración exacta consigo mismo, es en el punto donde
rompe con el esquema y entra en una armonía completa con su propio entorno. Ya por acá nos comenta nuestro estimadísimo Paco Mancilla, dice, Joaquín Sabina no cantará, pero sí tiene una vibración exacta en su voz que hace que sus canciones sean perfectas. Bueno, pues sí, porque sí, Joaquín Sabina no canta, y me encanta Joaquín Sabina, pero sí hay que reconocerlo, el tío no canta, pero sí tiene esa vibración en su propia voz, esa voz específica, que también nos hace mantenernos empáticos. Una Chabela Vargas, hablando también de Joaquín Sabina, que también, o sea, sus canciones eran desgarradoras, pero su vibración de voz era completamente equiparable a la sensación o al sentimiento que nos querían hacer sentir. Yo también me voy por acá, voy, nos dice Reyes, perdón, no me adelanta, no te preocupes. También nos dice Reyes, en el Islam, en la religión hebraica, en las religiones orientales, en las religiones animistas, en todas destacan el cántico, y las rítmicas. Dicen, los niños estelares tampoco cantan, entrecomillado, jeje, pero su rola es contundente. Bueno, ahí están los puntos. Y sí, toda religión, o sea, vuelvo a ese punto chamánico del inicio de la humanidad, en ese despertar mágico que tendría su entorno, y no refiriéndome a la magia per se, sino a ese despertar cognitivo que tendría y a esa vibración con su propia naturaleza. Bueno, pues los cantos y los ritmos, serían justamente los que irían cambiando, los que irían llevando hacia un camino de vibración con su propio entorno y hacia un mundo, ahora sí, con la propia magia de la intención, con la propia magia del hechizo, con la propia magia del trance, y que nos hace conseguir las cosas. Una vez que estamos vibrando en una misma sintonía, y creo que todos lo decimos, quizás de manera cliché, vuelvo a insistir, capaz de una manera muy superficial, pero en el momento que nosotros estamos en sintonía, estamos en una vibración adecuada con alguna persona cercana, decimos, es que hicimos un clic, hicimos esa química, hicimos esa buena vibra entre nosotros, porque la frecuencia era la misma, la entonación era la misma. Incluso, y vámonos ya a una parte práctica de la vida real, aplicando esta magia de la entonación, aplicando esta magia de las propias vibraciones, la empatía que se hace con la gente. Hay cursos que ya se dan, por los cuales políticos pagan miles y miles de pesos y de dólares y euros, etc., por lograr tener entonaciones con las cuales llegan a tener una empatía, llegan a tener una armonía con la mayoría del público, o con la persona con la cual entablan un diálogo, y de esa manera poder ser más convincentes. Bueno, desde ahí empieza el poder, la magia de la propia vibración, y lo hemos repetido en varias ocasiones, lo hemos dicho en diversos puntos en este programa y en este espacio. La propia vibración, la propia magia, la propia intención que tengamos es la que nos va a llevar. Hay que tener esa intención para empezar la magia, y una vez que hacemos ese cántico, esa palabra creadora, si está bien entonada, nos podrá dar la capacidad de comunicarnos con el objeto, con nuestro entorno, con la persona, con el ánima, con el ser que esté cercano, y tener una comunicación realmente directa. Entonces, ¿en qué nivel estamos vibrando? Los invito en serio, queridos comensales, a intentar el OM en sus casas. Los invito realmente, queridos comensales, si tienen algún instrumento, no eléctrico, sino algún instrumento con una guitarra, algún violín, algún instrumento de cuerdas, con caja sonora, o incluso un pequeño tambor, a que lleven el ritmo y sientan esa vibración en su cuerpo. Es realmente mágico la experiencia. Y también cualquier oración que sepan, cualquier frase que ustedes quieran, cualquier poema, incluso la poesía, tiene ese mismo poder vibracional. Llévenla a cabo, repítanla, cambien ustedes mismos sus propios tonos, y en el momento que sientan esa vibración y sientan esa empatía con el sonido, también se van a sentir mucho más relajados, se van a sentir liberados. Es una experiencia completamente mágica, espiritual, religiosa, como ustedes quieran, también entenderlo y colocarlo, queridos comensales. Ya también por acá nos comparte nuestro estimado Hiram, nuestro estimado Centro Ananda, nos comparte otro vínculo con vibraciones sonoras. Ahorita lo compartimos nuevamente. Voy un poquito por acá. Nos dice, cada chakra tiene su mantra, sí, justamente para poder entrar en sintonía, que obviamente, ¿no? O sea, también podríamos hallar, yo insisto un poquito en eso. Hay algunos sonidos, por ejemplo, como el OM, que sí pueden ser,
pues que la mayoría, y digo, hasta el momento no he conocido gente que le haya generado una sección de desagrado, sino más bien una reacción de tranquilidad y de paz. Y mientras tanto, hay también pues distintos ritmos sonoros, distintos mantras modernos, por llamarlo de alguna manera, mi estimado Raes, que también pues no generan esa empatía con nosotros. Me voy directamente a la música electrónica, música clásica, balada. Continúo con el ejemplo que ya había dado hace rato. Este vínculo que nos comparte es justamente lo de la cruz del diablo que habíamos platicado hace un momento, estos experimentos que están haciendo con la sal. Perfecto, pues ahorita lo compartimos, mi estimado Hiram. Muchísimas gracias también por colocarlo aquí en la mesa número 1. Pues bueno, queridos comensales, ahí está. Espérate, ya iba yo a terminar. Te encanta, te encanta. No, bueno, contigo. Está bien, mi estimado Dimas. Ya voy contigo. Pero bueno, justamente, queridos comensales, ahí está la magia de las propias vibraciones, ahí está la magia del propio sonido. Ya estaremos descubriendo cuánta magia más hay en nuestro plato fuerte, hablando ya desde un punto de vista de la conspiración. Vamos a ver qué descubrimos aquí en la mesa número 1. Mientras tanto, nos pone nuestra queridísima Sara. También hice mi tarea como Raes del 432. He estado escuchando distintas canciones. Sí vibran distinto. Mira, bueno, pues justamente las vibraciones que habíamos mencionado. Ya también por acá nos pone Paco Mancilla. Nos dice las figuras demoníacas provocadas por la vibración sonora son fascinantes. De ahí surgirían los mandalas, también correspondidos a los mantras. Bueno, mira, también interesantísimo, no tenía yo ese dato, pero sí dan todo el sentido porque generan figuras armónicas a este sonido, mi estimadísimo Paco. María Luisa dice, voy, María Luisa dice, no soy tan católica, pero todavía durante las noches cuando rezo lo trato de hacer en voz alta para que mi pecho vibre y me siento más relajada. Bueno, interesantísimo, qué bueno. Ya también por acá nos ponía nuestra queridísima Úrsula. Dice, a mí me gusta la música country, con ella me relajo de una manera impresionante. Bueno, pues interesantísimo, ¿no? También cómo van generando. Y aquí te mandan mi queridísima Sara, pone redes, jeje, saludos a Sara y te pone un pulgar arriba. Un me gusta, diría Facebook. Pero bueno, queridos comensales, ahí están los detalles, ahí están los puntos de las vibraciones. ¿Qué les parece? Vámonos, cortesía musical, que también, por ejemplo, con este personaje, con este grupo invitado el día de hoy, también entro yo en una muy buena vibración. También es una vibración completamente distinta. Por ahí ya escucharé de seguro durante el corte musical ese Forza Cerati, bueno, pues justamente Soda Stereo, uno de un grupo dentro de los preferidos y que también hace entrar en esas ondas tranquilas de relajación. Bueno, pues vamos a degustar un poquito más de Soda Stereo, mi estimadísimo Dimas. Y ya también dice en Raes, ahí mandamos el saludo a Lady Archies, que está muy calladita. Sí, hoy anda silenciosa, estará practicando su ¿O qué estará practicando? ¿Qué estará practicando nuestra queridísima Lady Archies? Esperemos que todos entremos en ese punto de sintonía, en ese punto de vibración. ¡Vámonos! Queridos comensales, mi estimado Dimas, ¿qué vamos a degustar a continuación? Ahora sí, todo tuyo el micrófono, ya no seas egoísta. Señor Gaviño, comensales del ajo, degustaremos a continuación este par de melodías de nuestro barman invitado Soda Stereo. Iniciaremos con Zoom, continuando con Signos, una sugerencia de nuestra comensal Tantanux. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, por favor, queridos comensales, también en este mantra mágico del ajo, acompáñenos y en una sintonía paralela lleguemos a la misma frecuencia. Así que acompáñenme, que esto es el ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, regresamos en un momento más, no se separen. Gracias por acompañarnos. Vámonos ahora sí, Dimas. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado. Regresamos.